día de hoy vamos a tocar un nuevo tema acerca de filtros y gráficos en Excel. Sí, ya para poder iniciar con la actividad del día de hoy, una vez más tengan ustedes pero muy buenas noches. Muy buenas noches, por aquí veo al profesor Rufo. Muy buenas noches, profesor Rufo. Muy buenas noches, Leonor, Carmen, Alexis. Muy buenas noches, Gloria, Guamaní, Janet, Eli. Muy buenas noches, profesoras. Muy buenas noches, Nelson, Ireneo, Gisela. Muy buenas noches con todos. Sí, ya para poder iniciar con la actividad programada para el día de hoy. A ver, por favor, me confirman si pueden visualizar mi pantalla. ¿Sí? Y mientras tanto, a ver si descargamos el material con el cual vamos a trabajar el día de hoy. ¿Sí? A ver, me confirman. Sí, profesora, sí se ve. Sí se observa. Gracias, muchísimas gracias. Perfecto, muy bien. Muy buenas noches. Por acá también veo a Alex, Glorita. Muy buenas noches con todos. Sí, el tema del día de hoy es acerca de filtros y gráficos en Excel, ¿sí? Pero también quiero hablar de algo muy importante, ¿sí? En la primera hoja de color amarillo dentro del Excel, ustedes van a encontrar en la hoja de color amarillo dice cuadro-ordenar, ¿sí? Lo que ustedes observan aquí en pantalla es un pequeño cuadro, donde el día de hoy vamos a aprender a identificar tanto cuadros como tablas en Excel, ¿sí? Lo que nosotros visualizamos, ojo, atención aquí, hemos abierto el material tiene el nombre de Excel filtros y gráficos. Sí, ese archivo hay que descargarlo. Sí, hay que descargarlo. El archivo que se les ha compartido por el grupo. Seguidamente, quisiera por favor que se ubiquen en la hoja que tiene el nombre de cuadro-ordenar. ¿Sí? Ustedes se preguntarán, profesora, ¿por qué usted hace mención a un cuadro? Lo que ustedes observan aquí en esta hoja esto se llama cuadro de datos. Si ustedes quieren convertir a una tabla, tienen que seguir unos pasos, ¿sí? ¿Y por qué yo digo que es un cuadro de datos? Lo vamos a ver posteriormente. Miren, yo ahorita estoy ubicada en una celda dentro de este cuadro de datos, ¿sí? En una celda. Miren, ahorita me encuentro en esta celda de acá, ¿sí? Aquícito. Miren por acá. Me ubico en esta celdita de acá, ¿sí? Y en la parte superior, ustedes van a observar que no va a haber ningún cambio, ¿sí? Ahora, cada vez que ustedes estén dentro de un rango, en este caso dentro de un cuadro de datos, en una celda, y les aparezca por acá arriba una nueva pestaña llamado herramienta de tablas o formato de tablas, quiere decir que esto es una tabla, ¿sí? Pero ahora miren que yo estoy en cualquiera de estas celdas, estoy navegando y en la parte superior no aparece nada. Aquí arriba no me aparece nada, no me aparece una nueva pestaña. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ahorita yo me encuentro dentro de un rango de datos, ¿sí? Dentro de un rango de datos. Muy bien, ¿qué vamos a hacer con este rango de datos o cuadro de datos? Lo que vamos a hacer es ordenar, ¿sí? Vamos a ordenar nuestros datos. Entonces, miren que dentro de este cuadro de datos nosotros tenemos varias columnas, como la columna código, apellidos, nombre, sexo, fecha de nacimiento, estado civil, hijos, departamentos y así sucesivamente, ¿sí? Tenemos varias columnas, ¿sí? Pero ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos ordenar estos datos. Si ustedes visualizan el primer registro, ¿sí? El primer registro. ¿Cuál es registro, profesora? Yo no entiendo de registro. Este es un registro que corresponde a una persona, se puede decir, ¿no? Por acá tengo otro registro. El de abajito es el siguiente registro, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Cada línea de datos, se puede decir, cada fila, representa a un registro. Entonces acá dentro de este cuadro de datos, pues tenemos varios registros, ¿sí? Varios registros. Yo quiero ordenar estos registros. Puedo ordenar en función de una columna, como por ejemplo, miren, acá yo tengo
la primera trabajadora, se puede decir, es Ana. ¿Sí? No veo, profesora, está muy chiquito. Lo voy a aumentar un poquito de zoom para que se logre visualizar. ¿Sí? Ahí está. Mi primera trabajadora es Anita y Anita tiene 4 hijos. Diego tiene un hijo. Miguel tiene 5 hijos. Blanca tiene un hijo. Yo puedo ordenar todo este cuadro de datos en función de, ojo, de la columna número de hijos. ¿Y cómo yo ordeno esos datos? Lo que yo debo hacer es ubicarme en una celda dentro de la columna que yo deseo ordenar. Como por ejemplo, miren, quiero que se den cuenta algo muy importante. Yo ahorita estoy ubicada en una celda dentro de la columna número hijos. ¿Por qué? Porque yo quiero ordenar todos estos datos en función de esta columna de hijos. ¿Sí? Entonces nos ubicamos en cualquier celda dentro de esta columna de hijos, me ubico ahí y me voy. ¿Dónde me voy a ir? Dentro de la pestaña de inicio existe el grupo de edición, Si no les aparece con este nombre, les puede aparecer con el nombre de modificar. Modificar o edición es lo mismo, ¿sí? Dentro de este grupo, ustedes van a encontrar un pequeño embudo y ahí dice A a la Z, que nos dice ordenar y filtrar, ¿sí? Yo le voy a dar un clic ahí, clic, y me va a aparecer varias opciones. Ordenar de menor a mayor, ordenar de mayor a menor o orden personalizado. Entonces yo puedo elegir si quiero ordenar de menor a mayor o de mayor a menor, ¿sí? Entonces, imaginen que a mí me dicen, señorita Liz, por favor, quisiera que me ordenes todo este cuadro de datos en función. A ver, quiero saber qué trabajadores tienen más hijos y qué trabajadores tienen menos hijos. Entonces lo voy a ordenar de mayor a menor, ¿sí? De mayor a menor, ¿sí? De mayor a menor. Entonces, miren qué es lo que voy a hacer. Lo voy a poner acá. Orden de mayor a menor. Le voy a dar un clic. Clic. Al darle un clic, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es lo siguiente. Se ha ordenado todo este cuadro de datos en función de la columna hijos. ¿Sí? Entonces yo puedo observar que Eduardo tiene 6 hijos. Jorge tiene 6 hijos. Eduardo tiene 6 hijos. Carlos tiene 6 hijos. Miguel Ángel tiene 5 hijos. ¿Sí? Entonces se ha ordenado, miren, todo este cuadro de datos en función de la columna hijos de mayor a menor. ¿Sí? Miren, por acá yo puedo ver que hay 2 trabajadores, Hugo y Víctor, que tienen 0 hijos, ¿no? O sea, aún no tienen hijos. ¿Sí? Y por acá puedo ver que hay como 5 trabajadores que tienen un hijo, ¿no? Entonces, he ordenado los datos, ¿sí? Ojo, cuando yo ordeno en función de una columna, se ordena todo el registro, no solamente se ordena esta columna, sino se ordena con todo el registro. Es por eso que yo al inicio he colocado todo este registro de color verde para que ustedes se den cuenta, ¿sí? Se den cuenta que este registro va a estar ahí intacto, no se va a mover, ¿sí? Eso es lo que quiero que se den cuenta. A ver, otro ejemplo, ¿sí? Por acá. A ver, vamos a trabajar otro ejemplo para llegar a entender mejor, ¿sí? Quisiera que me ordene todo este cuadro de datos en función del sueldo, ¿sí? Quiero que me ordene todo este cuadro de datos en función del sueldo, ¿sí? Quiero que me muestre desde el menor sueldo hasta el mayor sueldo. Porque si yo observo, miren, Eduardo gana 8,336. Jorge gana 5,664. Por acá, Eduardo gana 7,400. ¿Sí? Está desordenado, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es ordenarlo. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es ordenar. Para eso, como tú quieres que todo este cuadro de datos se ordene
En función del sueldo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ubicarnos en cualquier celda dentro de la columna sueldo, en cualquier celda. Sí, entonces miren que yo me ubico por acá, en cualquier celda, puedes ubicarte acá, aquí, abajo, en el medio, donde tú quieras. Me ubico ahí y me voy. Aquí, ¿dónde? Dentro de la pestaña inicio, me voy al grupo de edición y ahí escojo el comando ordenar y filtrar. Le voy a darle un clic, ¿sí? Y puedo ordenar, ¿no? De menor a mayor o de mayor a menor. Yo voy a ordenarlo esta vez de menor a mayor, ¿sí? Le voy a dar clic, clic, y al darle clic, miren qué es lo que ha pasado. Me está mostrando todo este cuadro de datos, se está ordenando en función de los sueldos de los trabajadores, como indicado, ¿no? De menor a mayor. Miren que el menor sueldo que percibe un trabajador es 1,545.99. Y así va subiendo, miren. Y el trabajador que percibe mayor sueldo, pues acá está con el monto de 8,336.62. ¿Y quién es? Eduardo, ¿sí? Entonces, a ver, confírmenme, por favor, si hemos logrado ordenar nuestros datos en función de alguna de las columnas que hemos colocado dentro de este cuadro de datos. A ver, vamos. Quisiera que me confirmen por el chat. A ver, vamos. Muy buenas noches. Cintia, Kelly, muy bien, muy bien, muy bien. Logrado, excelente, muy bien. Muy bien, ahí también veo Sorolger, Judith, Kelly, muy bien, excelente. ¿Sí? Lo voy a minimizar. ¿Sí? Entonces ya sabemos cómo ordenar, ¿no? En este caso, los datos dentro de un cuadro de datos. ¿Sí? Primero se tienen que ubicar, en este caso, en función de qué columna desean ordenar su cuadro de datos. Sí, muy bien, Carmencita. Ahí está. Ahora nos vamos, por favor, todos, corriendito, corriendito, a la siguiente hoja de color rojo, donde nos indica cuadro, guión, orden personalizado. ¿Sí? Cuadro, guión, orden personalizado. ¿Sí? Le damos un clic ahí para dirigirnos a la siguiente hoja. Clic. Al darle clic en esta hoja nos vamos a encontrar con otro cuadro de datos, ¿sí? Con otro cuadro de datos. ¿Qué nos dice? Cuadro de datos, orden personalizado. Y por acá hay una preguntita donde nos indica lo siguiente. ¿Qué nos dice? Ordenar por países de forma ascendente, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que deseo hacer? Es este cuadro de datos, ¿sí? Este cuadro de datos, ordenar, ¿sí? Ordenar por países de forma ascendente. O sea, la columna país, quiero ordenarlo en forma ascendente, ¿sí? Ascendente. Y luego, por sus ingresos mensuales de mayor a menor, ¿sí? Una vez que se ordene esta columna, dice acá, y luego por sus ingresos mensuales. O sea, tengo que también ordenar esta columna, ¿sí? Por sus ingresos mensuales de mayor a menor, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, dentro de esta pregunta, ya estamos incluyendo ya dos columnas, ¿sí? Vamos a analizar, mire, por este ladito. Muy bien. Por acá, ¿qué nos está indicando? Nos está indicando, ¿no? Ordenar por países, ¿sí? De forma ascendente. Eso es lo que me está indicando. Ordenar por países de forma ascendente. Y luego, una vez que se ordene esta columna ascendentemente, y luego sus ingresos mensuales de mayor a menor, ¿sí? Ojo, aquí ya voy a trabajar con dos columnas,
¿sí? Ya no con una sola columna, ¿no? En el anterior ejercicio, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos ordenado los datos en función de una columna, ¿no? En función del sueldo y también en función quizás de la edad, ¿no? Pero acá ya nos está pidiendo específicamente que trabajemos al mismo tiempo con dos columnas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En estos casos, lo que tenemos que hacer es utilizar la opción de orden personalizado. Es por eso que puse aquí orden personalizado. Profesora, ¿y dónde yo encuentro esta opción de orden personalizado? Justo encuentro en esta opción de acá, ¿sí? Donde dice ordenar y filtrar. Ahí vas a encontrar la opción de orden personalizado, ¿sí? Para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer para resolver esta pregunta? El primer paso es ubicarte en cualquier celda dentro de tu cuadro de datos, ¿sí? Ojo, cuando se habla de orden personalizado, te puedes ubicar, ¿sí? Para que ordene tus datos en cualquier celda de tu cuadro de datos. En cualquier celda de tu cuadro de datos. Como por ejemplo, miren que yo me voy a ubicar en la celda de acá de país. Pero también me puedo ubicar acá en edad. No hay ningún problema. En cualquier celda. En cualquier celda. ¿Sí? Cuando se habla de un orden personalizado, te puedes ubicar en cualquier celda. No necesariamente en la columna que tú deseas ordenar. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de orden personalizado, te puedes ubicar en cualquier celda, ¿sí? Se ubican en cualquier celda de su cuadro de datos y ahora sí, se van. Dentro de la pestaña de inicio, nos vamos al grupo de edición, grupo de edición, grupo de edición. Dentro del grupo de edición, hacemos clic en el comando ordenar y filtrar, clic. Al darle clic, ustedes van a ver en la tercera opción que les aparece orden personalizado. No veo, profesora, aquí está, mire, le voy a hacer un zoom y ahí está, dice orden personalizado. Vamos a elegir esta opción, orden personalizado. Ahí, ¿qué le voy a darle? Le vas a darle un clic, clic, ¿sí? Clic, clic le vas a dar ahí. A ver, vamos, todos. Orden, ordenar y filtrar y orden personalizado. Al darle clic en orden personalizado, les va a aparecer esta pequeña ventana. ¿Qué vamos a hacer en esta pequeña ventana? En esta pequeña ventana vamos a colocar qué columnas deseamos ordenar, ¿sí? Por acá, miren que en esta ventana nos muestra columna y dice ordenar por. Y ahí te aparece el numeral. Profesora, ¿qué es ese numeral? El numeral que ustedes observan aquí es estito de acá, mire. Estito de acá. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que al darle clic aquícito, ustedes van a encontrar todos los encabezados de cada una de las columnas de este cuadro de datos. Como profesora, cuando le demos clic en esta opción, ahí cito, ¿qué va a pasar? Te va a mostrar todas las columnas de este cuadro de datos para que tú escojas la columna que deseas ordenar, ¿sí? Como por ejemplo, según la pregunta, aquí me está indicando, ordenar por países de forma ascendente. Entonces, ¿qué columna yo voy a ordenar? Países, ¿sí? Países. Entonces tengo que ubicar la columna. Le doy clic acá y tengo que ubicar, miren, bachillerato, maestría, aquí está maestría, edad, aquí está edad, país, aquí está país. Quiero ordenar esta columna país. Entonces le doy un clic en país, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir al extremo, mire, me voy acá. Una vez, a ver, una vez que he elegido, ¿no? ¿Qué columna deseo ordenar? Me voy aquí y acá yo especifico de qué forma quiero ordenar esa columna, ¿sí? Aquí bien claro me está indicando que me dice ordenar por países de forma ascendente, ¿sí? Acá dice orden de la A a la Z. Si no encuentran, le dan clic acá y pueden escoger otra opción, ¿no? Entonces,
¿Cuál nosotros elegimos? ¿Lo dejamos de la A a la Z o de la Z a la A? ¿Cuál sería la opción que nosotros deberíamos elegir? ¿De la A a la Z o de la Z a la A? ¿Cuál sería? De forma ascendente. A ver. Exacto, de la A a la Z, ¿no? Sí, muy bien, de la A a la Z, ¿sí? Listo, listo. Entonces, con eso ya estaría configurando para que se ordene, ¿sí? La columna países de forma ascendente. Pero ahí no termina la pregunta. Miren que acá existe la palabra y. ¿Cómo, profesora? Existe la palabra y. Y luego por sus ingresos mensuales de mayor a menor, ¿sí? Me está hablando y luego por sus ingresos mensuales, o sea, tengo que elegir otra columna, ingresos mensuales. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Tengo que darle clic en este botoncito donde dice agregar nivel. ¿Dónde, profesora, debo hacer clic? Debo darle clic acá, donde dice agregar nivel, ¿sí? ¿Para qué, profesora, vas a darle clic en ese botoncito? Para que me aparezca una nueva fila acá y pueda seleccionar la columna, ¿sí? La columna que también deseo ordenar. Entonces, para eso debo hacerle clic acá donde dice agregar nivel, ¿sí? Y luego, primero se va a ordenar la columna país de forma ascendente. Y luego, ¿sí? Por eso dice acá, y luego por sus ingresos mensuales. Entonces acá, luego por, selecciono la columna que deseo ordenar. Clic y selecciono ingresos mensuales. ¿Sí? Acá me dice de mayor a menor. Acá automáticamente me aparece de menor a mayor. Entonces le doy clic acá y escojo de mayor a menor. Entonces estaría quedando nuestra configuración de esta forma. Ojo, primero se va a ordenar la columna país de forma ascendente. Por este lado, ahí está la palabrita y luego, una vez que se ordene esta columna, y luego se va a ordenar la columna ingresos mensuales de mayor a menor. Eso es todo. Y le damos clic en el botoncito aceptar. ¿Sí? En el botoncito aceptar. Le damos clic en el botón aceptar y va a empezar a ordenarse todo este cuadro de datos según al orden que nosotros le hemos asignado, ¿no? Entonces vamos analizando. A ver, miren. Según esta pregunta nos indica ordenar por países de forma ascendente. Miren que se ha ordenado. Nos concentramos en la columna país y se ha ordenado, ¿no? Chile, todo, Chile, Chile, Chile. Luego Colombia, se está ordenando de forma ascendente. Colombia, México, Perú, ¿sí? Ahí está, se ha ordenado de forma ascendente. Pero ahí no termina la pregunta. Y dice, y luego, una vez que se ordene esta columna país de forma ascendente, acá dice, y luego por sus ingresos mensuales de mayor a menor. Entonces yo me ubico acá, miren por este ladito, me ubico en esta columna donde dice ingresos mensuales y yo me puedo dar cuenta que se ha ordenado de mayor a menor. ¿Sí? De mayor a menor. ¿Sí? De mayor a menor. Profesora, miren, 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 profesora, pero acá abajo aparece 4,415. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? Primero, se está respetando el primer orden, que es la columna país de forma ascendente. Y acá le hemos dicho, ¿no? Y luego por sus ingresos mensuales, según al país. Yo puedo darme cuenta que en Chile el mayor ingreso mensual es 5,608. Me voy más abajo, se ha ordenado de mayor a menor, ¿sí? Y el menor sueldo de Chile es 1,865.
Luego pasa al otro país, que es Colombia. Colombia, el mayor ingreso mensual es 4,415. ¿Sí? Bajo, abajo. A ver. Bajo, abajo. A ver un ratito. Ahí está. A ver, voy viendo. Ahí está. Y en Colombia, el menor sueldo es de 1,893. En México, el mayor sueldo es 4,412 y el menor sueldo es de 1,871. En Perú, el mayor sueldo es de 4,357 y el menor sueldo es de 1,867. ¿Sí? De esa forma estamos concluyendo con esta pregunta. ¿Sí? Entonces, a ver, hasta ahí. Coméntenme, por favor, si se ha llegado a entender cómo utilizar esta opción de orden personalizado. ¿Sí? ¿Han logrado? ¿No se ha logrado? A ver, coméntenme, por favor. Vamos. Muy bien, perfecto. Muy bien, por acá veo. Ahí está. ¿Dónde se ordenará de mayor a menor? ¿Dónde? Por ahí me comentan, ¿no? Ojo, cuando ustedes tengan este tipo de pregunta, si ustedes se dan cuenta, en esta pregunta hay dos columnas que tenemos que ordenar, pero primero acá hace mención a la columna países que debemos ordenar de forma ascendente. Entonces, según al orden, ¿sí? Según al orden, se va a empezar a ordenar. Primero, ¿qué columna se va a ordenar? Países. Países. Luego, ¿sí? Una vez que se ordene la columna países, se va a ordenar, ¿sí? Se va a ordenar la columna ingreso mensual. Ingreso Luego de haberse ordenado la columna países, se va a ordenar ingreso mensual. Mensual. Luego, una vez que se ordene esta columna, ¿sí? Una vez que se ordene esta columna, países, países y ¿qué va a después el pasar? ingreso mensual. Ahí está, excelente. Luego es ya los ingresos mensuales. Entonces, los países, hemos visto Chile, ¿no? Chile. Chile hemos visto. Chile, el ingreso mensual, el mayor ingreso mensual, creo que no recuerdo bien, pero creo que era, 5,608. ahí está, 5,600, 5,600, ¿no? sí, 5,608. Ahí está, 5,608. Ahí está, 608. Y el menor, Es y el menor, 1,800. ahí está, por ahí me comentan 1,800, ¿sí? Eso es lo que está haciendo. Primero, lo que está haciendo es ordenar la columna países. 1,800. ¿Sí? La columna países de forma ascendente. Ahí está Chile, Colombia y así sucesivamente. Una vez que ordene, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasarse a la segunda columna y va a empezar a ordenar los ingresos mensuales, pero según a los países, ¿sí? Por eso es que acá nos está mostrando, ¿no? Chile, desde el sueldo mayor hasta el ingreso menor, ¿no? No. ¿Por qué? Porque nosotros aquí bien claro hemos especificado de mayor a menor. Entonces, por eso, mayor sueldo y el menor sueldo. Eso es lo que se ha hecho en este ejercicio, ¿sí? Entonces, para resolver este tipo de preguntas, ustedes tienen que primero hacerle clic aquí, ordenar y filtrar y hacerle clic en orden personalizado. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos seleccionado la columna, ¿sí? Y le hemos dicho, ¿no? Que la primera columna que deseo ordenar es países de A a la Z. Luego, ingresos mensuales de mayor a menor, ¿sí? Y como resultado hemos obtenido esto, ¿sí? Espero que esa parte se haya llegado a entender. Sí, esa partecita espero que se haya llegado a entender.
Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a pasar a la siguiente hoja de color verde. Sí, que dice cuadro guión filtro. ¿Dónde ya estamos, profesora? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí estamos. Mire. Aquí sí ya estamos. Cuadro guión filtro. ¿Sí? Entonces, miren por este lado. Tenemos acá un cuadro de datos con varias columnas. ¿Sí? Entonces, vamos a leer un poco de este concepto que nos dice los filtros en Excel. ¿Sí? ¿Qué será un filtro en Excel? Vamos a leer. Los filtros en Excel nos permiten buscar, dice, un subconjunto de datos que cumplan con ciertos criterios. Generalmente, todo comienza cuando tenemos un rango de celdas con información y queremos ver solamente aquellas filas que cumplan con ciertas condiciones. Si ustedes observan, acá hay un pequeño cuadro de datos, más abajo me voy, ¿sí? Más o menos, ¿cuántos registros tiene este cuadro de datos? Tiene 220 registros, ¿sí? 220 registros tiene este cuadro de datos. 220 registros. Ahora, ¿qué hacen los filtros? Los filtros, ¿sí? Lo que hace es mostrarte la información que tú deseas. ¿Cómo es eso, profesora? Como por ejemplo, ¿no? Acá para en este caso poner filtros a este cuadro de datos, lo que tenemos que hacer es ubicarnos en cualquier celda, ¿sí? Ubíquense en cualquier celda dentro de su cuadro de datos. Como por ejemplo, miren, yo estoy aquí, en esta celda. Se pueden ubicar en cualquier celda dentro de este cuadro de datos. Como por ejemplo, yo estoy aquí, miren. ¿Sí? Le voy a dar un clic en esta celda. Listo. Ahora, ¿dónde me voy? Me voy a la misma opción. Dentro de la pestaña inicio, le doy clic en el comando donde dice ordenar y filtrar. Le doy un clic. Más abajo, miren qué dice. Ordenar de la A a la Z, de la Z a la A, orden personalizado y ahí dice filtro. El símbolo del filtro es el embudo, ¿sí? Entonces le vamos a darle clic donde dice filtro. Clic. Al darle clic, ¿qué es lo que ha pasado en su cuadro de datos? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ven algún cambio? ¿Qué ha pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Ven algún cambio en este cuadro de datos? Yo sé que sí se han dado cuenta. Hay un gran cambio en este cuadro de datos. En cada columna, ¿sí? En el encabezado, ¿cuál profesora? ¿Cuál cito, profesora? Sí hay cambios, me comenta acá Judith. Excelente, sí existe un cambio. Ustedes van a ver que cuando le van a darle filtro a un cuadro de datos, va a aparecer estos pequeños cuadritos con un triangulito ahí adentro, ¿sí? En cada encabezado de cada columna. ¿Sí? Miren acá en el encabezado de la columna número, en el encabezado de la columna bachillerato, en el encabezado de la columna maestría, en el encabezado de la columna edad y así sucesivamente, ¿no? En todos los encabezados de cada una de las columnas ha aparecido este pequeño cuadro. ¿Qué quiere decir? Que cada columna ya está listo para que ustedes realicen un filtro. A ver, profesora, hay que hacerlo, profesora. Lo vamos a hacer, mire. Me voy a ubicar aquí, ¿sí? Voy a hacerle zoom un poquito, lo voy a aumentar. A ver, un ratito, por favor. Ahí está. A ver, voy a aumentar un poquito más. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Quiero que se den cuenta que yo ahorita estoy ubicado en la columna país, ¿sí? Lo que voy a hacer es filtrar este cuadro de datos, ¿sí? Voy a hacer un filtro. ¿Y cómo hago un filtro, profesora? Voy a utilizar ese cuadrito que ha aparecido en el encabezado de esa columna, ¿sí? Entonces, vamos a filtrar en función de la columna país. Le van a dar un clic en ese cuadrito. Clic.
Y al darle clic les va a aparecer una pequeña ventanita que dice ordenar de la A a la Z. O sea, puedes ordenar tus datos, puedes ordenar por color. Y por acá está, miren mis queridos participantes, por este ladito, dice, ¿no? Chile, Colombia, México y Perú. ¿Qué quiere decir? Que la columna país tiene 4 países como registro. Chile, Colombia, México y Perú. ¿Sí? Y ustedes observan que al lado de los nombrecitos hay pequeños cuadritos con aspita. ¿Sí? Como están con aspita, ¿qué quiere decir? Que te está mostrando, ¿no? Todos estos países te está mostrando en la columna país. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Acá lo que vamos a hacer es desaparecer estas aspitas que ustedes ven en esos cuadritos. ¿Y cómo lo desaparezco, profesora? Aquí hay una opción donde dice seleccionar todo. Y al costadito hay un cuadrito con una aspita. Ahí sí te le das clic en el primer cuadrito. Clic. Al darle clic va a desaparecer todas esas aspitas de ese cuadrito. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar un país. ¿Sí? Como por ejemplo, vamos a seleccionar Perú. Solamente le vamos a dar clic en el casillero que le pertenece a Perú. Clic. ¿Sí? Miren que solamente en el país Perú, ahí hay un cuadrito, he activado, ¿no? Una aspita. ¿Cómo, profesora? Le he dado un clic. Al darle un clic, activas. Al darle otro clic, desactivas. Al darle un clic, activas. Al darle otro clic, desactivas. Al darle un clic, activas. ¿Sí? Entonces, ahí recién le das clic en el botoncito aceptar. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Miren, en la columna país, ¿qué es lo que les va a mostrar? Todos los registros del Perú, país Perú. Perú, ¿Sí? Perú. Perú. Excelente, Perú. ¿Qué ha pasado con el resto de los registros de otros países? ¿Qué ha pasado? ¿Se han eliminado? No. No, ¿Qué han ha bajado, pasado? Lo que han ha pasado bajado. es que se han ocultado, ¿sí? Se han ocultado. ¿Y cómo me doy cuenta que se han ocultado esos registros de otros países? ¿Cómo me doy cuenta? Yo me doy cuenta a partir de las filas. Si ustedes observan, se concentran en las filas, la fila número 5. No Luego están. sigue las 7, 9, 11, 12, 16, 21 y 23. No hay secuencia, ¿cierto? No hay secuencia. Por eso ahí están los numeritos de color azul. ¿Qué quiere decir? Que hay filas ocultas. Existe filas ocultas, ¿sí? La secuencia, miren, no hay la fila 6, no hay la fila 8, no hay la fila 10, no hay la fila 13, 14, 15. ¿Qué quiere decir? Que temporalmente se han ocultado, ¿sí? Ahora, posteriormente, quiero también que se den cuenta que en la columna países, como profesora, en la columna países, ustedes, quiero que se den cuenta que existe un cambio, miren aquí. En la columna países, en ese cuadrito ya les aparece un embudo, ¿sí? Ya nos aparece un embudo. ¿Qué quiere decir? Que esa columna tiene un filtro, ¿sí? La columna país tiene un filtro, ¿sí? ¿Qué me puedo dar cuenta? Que la columna país tiene un filtro. ¿La columna edad tendrá un filtro? No. ¿La columna maestría tendrá un filtro? No. ¿La columna ingresos mensuales tendrá un filtro? No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está intacto, miren. Está el cuadrito con el triangulito. El cuadrito con el triangulito. ¿Sí? Entonces, de esa forma ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Posteriormente, quizás ustedes se presentan en el trabajo, por ahí con este tipo de cuadros y ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Pues qué columnas están con filtro, ¿sí? Entonces, posteriormente,
ustedes quizás no quieren visualizar los registros de Perú, quieren visualizar de otro país. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuevamente le das clic acá. ¿Dónde, profesora? Le das clic acá. Clic. Sí, en vez de Perú, quizás puedes elegir, le doy un clic acá, le voy a poner Chile. Chile y le pongo aceptar. Entonces, ahora me va a mostrar todos los registros que conciernen al país Chile. ¿Sí? Todo Chile. Y el resto de los registros que ha pasado están ocultos temporalmente. ¿Sí? Entonces, yo en un cuadro de datos puedo filtrar varias columnas, no solamente una columna. Como por ejemplo, ¿no? Yo he cambiado, ¿no? De Perú lo he cambiado a Chile. Ahora, ¿puedo cambiarlo, profesora, nuevamente? ¿Cómo lo has cambiado, profesora? Mire, de Chile lo voy a volver a Perú. A ver, le doy un clic acá en el embudito. Deselecciono esto, clic, y lo pongo Perú. Y le pongo aceptar. Y nuevamente de Perú me muestra, ¿no? Todos los registros de Perú. Perfecto. Pero yo puedo seguir filtrando. Como por ejemplo, puedo decir que en este caso, que en este cuadro de datos me muestre a todos los del país Perú, pero los que dominan o los que hablan el inglés. ¿Sí? Miren que acá hay una columna que dice bilingüe inglés. Y hay personas que dicen no, es que no dominan. Y sí, los que quizás dominan o hablan, ¿no? Entonces yo quiero que solamente me muestre de Perú, pero a los que sí dominan bilingüe. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a realizar otro filtro en la columna bilingüe. Le doy un clic en la columna, ojo en ese cuadrito que está habilitado para realizar un filtro. Le voy a darle un clic. Al darle un clic, quiero que se den cuenta aquí. La columna, le di un clic aquícito y me mostró esta ventana. En esta columna bilingüe dice que existen dos palabras, no y sí. No a los que no dominan bilingüe y sí a los que sí dominan bilingüe. ¿Sí? Entonces, están con unas pitas, ¿no? ¿Por qué? Te está mostrando estos dos campos, tanto a los que sí dominan y también a los que no dominan. Pero yo, ¿qué quiero que solo me muestre? Quiero que solo me muestre a los que sí dominan bilingüe. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Deseleccionar todo y activar solamente sí. Sí, solo eso. Y hacer clic en el botón aceptar. Entonces, ya tengo dentro de este cuadro de datos, ya he filtrado dos columnas. La columna país y la columna bilingüe. Sí, entonces por acá miren que ya me está mostrando a todos los del país de Perú y a los que sí dominan bilingüe. Sí. Ya no existe, ya no hay. No, ya no hay un registro que tenga la palabra no. ¿Por qué? Porque he realizado un filtro en esa columna. Ahora puedo seguir filtrando, quizás en este caso puedo seguir filtrando en función de la disponibilidad de viaje, ¿no? Los que sí están aptos para viajar. Entonces por acá puedo irme a la columna disponibilidad de viaje a USA, le doy clic y acá deselecciono todo y pongo la palabra acá, activo solamente sí. Y pongo aceptar. Entonces ya he filtrado otra tercera columna en función a su disponibilidad de viaje. Sí, todo sí, ¿no? Entonces acá hay pocos registros, ¿no, Maya? ¿Por qué? Porque solamente de Perú existe estas personas que dominan el inglés y los que cumplen su disponibilidad de viaje, ¿no? Ya miren que dentro de este cuadro de datos he tratado de filtrar 3 columnas
Y este es el resultado. Profesora, ahora, una vez que he realizado este filtro, ¿cómo yo regreso atrás? Quiero volver a ver mis datos originales. ¿Cómo lo borro ese filtro? Vamos a borrar, miren, me voy, yo me puedo dar cuenta qué columnas, ¿no? Tienen filtro por el embudo, ¿sí? Me ubico en la columna disponibilidad de viaje a USA, le doy clic ahí en el embudo y acá dice borrar filtro de disponibilidad, borrar filtro. Le das un clic ahí nomás, clic, eso es todo. Y esta columna ya no tiene filtro. Lo mismo haces en la otra columna, borrar filtro, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Puedes borrar los filtros que has realizado en cada una de las columnas. Somos un país que ha pasado tantos años y que ¿Sí? Entonces, a ver, confírmeme por favor cómo vamos hasta ahí. Si hay cambio, lo que tienen que hacer es como les decía, ¿no? En la columna país le dan un clic. Si no es de Perú, pues nuevamente, ¿no? Desactivan Perú y quizás México quieren visualizar. Le dan clic en México y le ponen aceptar. Y automáticamente se va a actualizar. ¿Sí? Se va a actualizar. Se va a actualizar. Todos, miren, a todos los de México me está mostrando acá. Muy bien, perfecto, excelente. ¿Sí? Ahora sí, nos vamos a irnos a la siguiente hoja donde dice tabla filtro 2. ¿Sí? Miren que acá el nombrecito ya está cambiando. ¿Sí? Miren que hasta el momento nosotros hablábamos de cuadro, cuadro, cuadro. Pero aquí ya vamos a hablar de tabla. ¿Sí? Voy a hablar de tabla. Tabla. ¿Sí? Voy a hablar de tabla. ¿Sí? Voy a hablar de tabla. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Mira, quiero que se den cuenta algo muy importante. Me voy por acá, ¿sí? Miren, quiero que se den cuenta. Ahorita estoy en una celda, ¿sí? En una celda dentro de este cuadro de datos. Estoy en esta celda. Ubíquense en cualquier celda dentro de su cuadro de datos. Me estoy ubicada ahí. No se Ahora, ve su pantalla. a ver, no se observa mi pantalla. A ver. A ver. A ver, qué raro. A ver un ratito. A ver. Me confirman, por favor. A ver, un ratito. Ya, ahora sí se observa. A ver, me confirman, por favor. Sí, ya. Profesor. Ay, excelente. Ya, muy bien. Ahora sí. Muy bien, manito arriba. Excelente. Les comentaba. Ojo, ahorita estamos acá en la hoja donde dice tabla-filtro 2. ¿Sí? Les comentaba que dentro de esta hoja nosotros vamos a encontrar este cuadro de datos. ¿Sí? Ahora quiero que se den cuenta que este cuadro de datos lo que voy a hacer es convertirlo a una tabla. ¿Sí? A partir de este cuadro de datos lo que voy a hacer es crear una tabla. Crear una tabla. Porque lo que ustedes observan es un rango de datos o cuadro de datos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo lo convierto a tabla? Pero antes de convertirlo a tabla, quiero que se den cuenta. Se ubican en cualquier celda, ¿sí? En cualquier celda. Y en la parte superior, quiero que se den cuenta algo muy importante. No se habilita ninguna pestaña. ¿Sí? No se habilita nada, ninguna pestaña. Cuando tú estás dentro de una tabla, automáticamente en la parte superior se va a habilitar una nueva pestaña. ¿Sí? Entonces, para que se den cuenta, vamos. ¿Cuáles son los pasos para poder crear una tabla? Te ubicas en una celda y te vas a la pestaña insertar. ¿Sí? Te vas a la pestaña insertar. Le das clic en el comando tabla. Clic. Al darle clic en el comando tabla, te va a aparecer esta ventanita chiquitita que dice crear tabla.
¿sí? Simplemente le das clic en el botoncito aceptar, clic en aceptar, clic. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Vas a ver que va a haber un cambio en tu cuadro de datos. En cada columna va a aparecer esos botoncitos de filtro. Pero, miren, hazle clic en una de las celdas y acá arribita te va a aparecer una nueva pestaña llamado diseño de tabla. ¿Sí? No te creo, profesora. Miren, miren, le voy a dar un clic acá en la celda, acá afuera. ¿Sí? Ya ha desaparecido esa pestaña. Miren, le voy a dar un clic en una celda y les va a aparecer una nueva pestaña llamado diseño de tabla. ¿Cómo, profesora? Le voy a dar un clic en una celda acá afuera y desapareció, miren. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a dar un clic en cualquiera de estas celdas. ¿Sí? ¿Dónde, profesora? En cualquiera de estas celdas le voy a dar clic. Y ustedes van a observar que al costado de la palabra ayuda les va a aparecer una nueva pestaña. A ver. Le doy un clic en una de esas celdas y miren qué es lo que ha aparecido. Una nueva pestaña llamado diseño de tabla. ¿Qué quiere decir? Que ahorita yo me encuentro en una tabla, ¿sí? Entonces, si yo hago clic en esa pestaña diseño de tabla, yo voy a encontrar el nombre de esta tabla, ¿sí? Porque automáticamente cuando nosotros convertimos un rango de datos a una tabla, Excel ya te da un posible nombre. Miren que ahorita me ubico en una celda y ahí me aparece el nombre. Profesor, a mí no me aparece nada. Ojo, para que veas el nombre de esta tabla, tienes que darle clic en la pestaña diseño de tabla. Diseño de tabla. Al darle clic en la pestaña diseño de tabla, ahí en la parte izquierda vas a encontrar la opción donde dice nombre de la tabla. ¿Sí? Entonces, miren que aquí me ha aparecido el nombre de la tabla. Tabla 2. Excel, ¿sí? Ya me ha dado un posible nombre. ¿Qué nombre tiene? Tabla 2. Tabla 2. ¿Sí? Ya tiene un nombre, tabla 2. Y profesora, ¿y para qué me va a servir convertir en tabla todo eso, profesora? Me va a servir mucho, uno. Nosotros hasta el momento hemos iniciado con funciones básicas y así poquito estamos avanzando a utilizar funciones complejas. Entonces, muchas veces en las funciones más avanzadas de Excel, tiende a pedirnos la selección, o sea, que seleccionemos toda la tabla. En vez de seleccionar la tabla, tú lo que puedes hacer es trabajar con el nombre de la tabla, ¿sí? Entonces, es muy necesario, ustedes posteriormente, les va a ser muy útil para que no estén seleccionando toda la tabla, puedan trabajar solamente con el nombre, porque esta tabla tiene su propio nombre, ¿sí? Vamos a ver más ventajas de poder crear en un rango de datos a una tabla, ¿sí? Pero antes que me olvide, también quiero compartirles, ¿sí? Algo muy importante. Como por ejemplo, ¿sí? Ahorita yo me encuentro en una celda dentro de una tabla, ¿sí? Por eso es que me aparece en la parte superior diseño de tabla. Listo. Ahora, ¿qué tal me arrepiento? Sí, me arrepiento. Y lo quiero convertir. Ya no quiero que sea tabla. Quiero que sea un rango de datos o un cuadro de datos. Ya no quiero que sea tabla. Quiero que vuelva a ser como era antes, un rango de datos. Entonces, para eso, ¿qué debo de hacer? Debo de hacer lo siguiente. Aquí hay una opción donde dice convertir en rango. ¿Sí? No veo, profesora, esa opción de convertir en rango. Aquí está, mira. Convertir en rango. ¿Sí? Si ustedes quieren, o sea, si esta tabla quieren convertirlo a un rango de datos, a lo que era antes, pueden hacerlo haciendo clic acá donde dice convertir en rango. ¿Sí? Como por ejemplo, a ver, profesora, le doy clic acá en convertir en rango
Y acá me aparece una ventanita que dice Microsoft Excel. ¿Desea convertir la tabla en un rango normal? O sea, Excel te está diciendo, ¿no? ¿Estás seguro que deseas convertir tu tabla en un rango de datos normal? Si estás seguro, le dices que sí. Sí. Entonces, miren que ahorita yo estoy ubicado en una celda y ya no me aparece la pestaña acá arriba. Sí, ya no me aparece aquí una pestañita llamado diseño de tabla, ¿no? No me aparece ese nombrecito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo ahorita me encuentro dentro de un rango de datos, ¿sí? Entonces, como en este caso, como yo lo he convertido de una tabla a un rango de datos, ¿sí? Vamos a recordar, ¿sí? A ver, ¿cómo era para convertir tabla? Ustedes pueden utilizar la combinación de teclas Control Q para convertir así de rápido. ¿Cómo, profesora? Para que ya no vayan a la pestaña insertar, nada de eso. Lo que pueden hacer es aplastar la combinación de teclas Control y Q. ¿Cómo, profesora? Aplastamos la combinación de teclas Control Q para convertir un rango de datos en una tabla. Esa es también una opción que les doy, ¿no? Te ubicas en cualquier celda dentro de tu rango de datos, aplastas la combinación de teclas Control Q y te va a aparecer esta ventanita. Crear tabla. Le das clic en el botoncito aceptar y listo. Ya lo has convertido en tabla. Así de rápido. ¿Sí? Lo has convertido en tabla. Entonces este rango de datos ya es una tabla. ¿Sí? Ya es una tabla. ¿Sí? Entonces, ahora, por favor, quisiera que me confirmen si hemos logrado, ¿sí? Si hemos logrado convertir nuestro rango de datos en una tabla. A ver, vamos. Comenten. ¿Hemos logrado convertir nuestro rango de datos en una tabla? ¿Sí? Muy bien, perfecto, muy bien. Por aquí veo a Olger Mamani, Kelly, Judith. Muy bien, Janet. Ahí está, excelente. Muy bien. ¿Sí? Ya hemos logrado convertir a una tabla. Muy bien. Les vamos viendo las ventajas de haber creado un rango de datos en una tabla. 1. En la parte superior, en el encabezado, les va a aparecer los botoncitos, ¿no? Los botoncitos que están habilitados ya para que ustedes creen un filtro. Una de las ventajas. Otra de las ventajas. Si yo me voy en este caso, mire, me ubico en una celda de mi tabla y hago clic en la pestaña diseño de tabla. ¿Sí? Clic en la pestaña diseño de tabla. Aquí me aparece opciones de estilo de tabla. Miren, opciones de estilo de tabla. Opciones de estilo de tabla. Me aparece, ¿no es cierto? Este grupo. Aquí hay una opción donde dice fila de totales. Fila de totales. Fila de totales. ¿Sí? Fila de totales. Y al costadito aparece un cuadrito que no está con una aspita. Si yo lo activo, le doy un clic, ¿qué va a pasar? Van a observar que les va a llevar así de rápido al último registro de su tabla. Y miren qué es lo que ha pasado. Como ustedes le han dado clic aquí donde dice fila de totales, han activado ese cuadrito, se ha insertado una nueva fila llamado total. ¿Y para qué me sirve, profesora, esa fila? Si ustedes trabajan con un cuadro, en este caso en su tabla, hay columnas con datos numéricos. Más que todo con datos numéricos, esta fila de total les va a servir mucho. ¿Sí? Como por ejemplo, yo me puedo dar cuenta que en la columna ingresos mensuales, me pueden pedir, ¿no? A ver, Liz, quisiera que me comentes acá. Yo quiero saber cuál ha sido, ¿sí? La suma de los ingresos mensuales. Quiero saber la suma de los ingresos mensuales.
esta fila de total me va a ayudar, ¿sí? Yo le voy a dar clic, miren aquí, le doy un clic. Al darle clic en esta celda, ¿qué es lo que ha pasado? Voy a aumentar el zoom. ¿Sí? Al darle clic en esta celda, me aparece un cuadrito al lado derecho. Si le doy clic ahí, me aparece, miren, funciones de Excel. O sea, yo puedo seleccionar la función promedio, recuento, contar número, max, min, suma y así sucesivamente. Entonces, si me están pidiendo la suma de los ingresos mensuales, yo le puedo dar clic acá en suma, clic y automáticamente miren que ya me muestra la suma. ¿Yo he utilizado alguna función? ¿He puesto igual, suma? No. Solo lo que hice es habilitar esta opción de fila de totales. Al darle clic en esta opción, se ha ingresado una nueva fila llamado total. Entonces, en esa fila total, cuando tú le vas a dar clic en cada una de las celdas, te va a aparecer un cuadrito. ¿Qué cuadrito estás hablando, profesora? Miren que yo le he dado clic en esta celda y ahí sí te me aparece este pequeño cuadrito. No veo, profesora, este pequeño cuadrito. Si yo le doy clic ahí, ¿qué es lo que me va a mostrar? Me va a mostrar varias funciones de Excel. Que con solo seleccionar va a realizar ese procedimiento que yo deseo. Puede mostrarme el promedio de esa columna, la suma de esa columna, en este caso el máximo ingreso mensual, el mínimo ingreso mensual, ¿sí? Entonces yo puedo ayudarme de esa opción. Como por ejemplo, ¿no? Quizás a mí me ha pedido la suma de los ingresos mensuales y ahí está la suma. Quizás me ha pedido el máximo ingreso mensual. Entonces, ¿qué hago? Clic y lo pongo max. Ahí está. El máximo ingreso mensual es de 5,608. Quizás me pide el mínimo. Le doy clic acá, le pongo mínimo. Ya me está mostrando el mínimo ingreso mensual de esta columna. ¿Sí? Miren, ¿cuántos registros tiene esta tabla? Bastante, ¿no? Entonces, así de rápido ya tengo un resultado con haberle habilitado la opción de fila de totales, ¿sí? La opción de fila de totales. ¿Sí? A ver, hemos podido activar. A ver, vamos. Muy bien. ¿Sí? Entonces ya hemos podido crear una tabla. Hemos podido crear una tabla. Hemos podido muy bien, Judith. Excelente. Hemos podido habilitar en este caso la opción de fila, ¿no? De total diría. Sí, de total. De total. Sí. Ya. Excelente. Ahora sí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir a la siguiente hoja donde dice gráfico. ¿Sí? Ahora vamos a tocar el tema de gráfico. A ver. Ya, muy bien. Por acá me comenta la profesora Gisela, sobre esa partecita hay que repetir. Muy bien. Sí, Sí, entonces vamos a repetir profesora, esa por partecita. favor. Sí. La última partecita, por favor, profesora. Ya, muy bien. Sí, entonces lo que voy a hacer es, miren, le doy un clic en cualquier celda, ¿sí? En cualquier celda dentro de mi tablita. Hago clic en la pestaña que se habilita, que dice diseño de tabla, le doy clic. Al darle clic, le voy a deshabilitar la fila de totales. ¿Sí? Y ya no hay esa fila de totales, miren. No hay. No hay. ¿Sí? Entonces, dentro de la pestaña diseño de tabla, yo puedo, ojo, yo puedo habilitar esta opción donde dice fila de totales. Es muy, pero muy utilizado. Es por eso que les estoy compartiendo esto, ¿no? Es muy utilizado. Yo le doy clic acá en donde dice fila de totales. ¿Dónde lo encuentro, profesora? En el grupo de opciones de estilo de tabla. Ahí sí está la opción de fila de totales. Hay un cuadrito que está en blanco al costado de la palabra fila de totales. Le das un clic encimita y en tu última fila de tu tabla se va a agregar una nueva fila de total. Total. Sí. Total. En esa fila de total,
hay varias celdas para cada columna. Miren, acá hay una celda, acá hay otra 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 celda. Y así sucesivamente, ¿no? En esa fila de totales se ha agregado, pues, Una fila. una fila. Entonces, si yo le doy clic en una de las celdas, como por ejemplo, voy a trabajar para este ejemplo, nuevamente voy a trabajar, pero con la columna edad. ¿Sí? Si yo le doy ahí, le doy clic en la celda de la columna edad, en el último, le doy un clic, van a ustedes observar que al hacer clic en esa celda, al costadito del lado derecho hay un cuadrito con un triangulito. Clic, le dan un clic ahí, clic. Al darle clic les va a mostrar todas las funciones que pueden utilizar. Como por ejemplo, pueden obtener el promedio de las edades, el recuento, contar números, máximo, la máxima edad, la mínima edad, la suma de edades. Sí, entonces a mí me pueden preguntar, a ver, Liz, por favor, quisiera obtener de este cuadro de datos la máxima edad, ¿sí? Del trabajador. La máxima edad. A ver, ¿cuál será la máxima edad de nuestra empresa que están trabajando? Le pongo clic en Max. La máxima edad que tiene un trabajador en esta empresa es de 44 años. No, la mínima edad. Le doy clic acá y le pongo min. Clic. La mínima edad, ¿sí? El trabajador que tiene la menor edad tiene 24 años. ¿Sí? Entonces, yo puedo utilizar esta fila de totales para mostrar un resultado así de rápido, ¿no? Sin utilizar funciones, nada. Con solo seleccionar acá, clic y escoges, ¿no? ¿Qué cosa es lo que quieres obtener? El promedio, la suma, máximo, mínimo, y entre otros. ¿Sí? Entonces es muy importante, quizás en algún momento ustedes quieran trabajar, lo que pueden hacer es habilitar esta fila de totales. ¿Sí? Muy bien, ahora sí nos vamos a pasar a la siguiente hoja, la hoja de color morado, que viene a ser el tema de gráficos. ¿Sí? Gráficos. ¿Qué es un gráfico en Excel? Un gráfico nos menciona que es la representación de una serie de datos numéricos, ¿sí? Es la representación de una serie de datos numéricos. ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo es un gráfico en Excel? Aquí está, un pequeño ejemplo, ¿sí? Ahí está. Este es un gráfico, ¿no? Este es un gráfico, lo que ustedes observan. Estos numeritos que están encima de los gráficos tienen el nombre de etiqueta, etiqueta de datos. Por acá donde dice ingresos es el título del gráfico, título del gráfico. Ahora, siempre cuando nosotros creamos un gráfico en Excel, siempre van a llegar a observar unas líneas en el fondo del gráfico, ¿sí? Esas líneas tienen el nombre de líneas de la cuadrícula, ¿sí? Líneas de la cuadrícula. Lo vamos a ver el día de hoy, ya que vamos a crear un gráfico. Para eso, por favor, todos nos vamos a la hoja de color caña verde, donde dice gráfico 1. Le vamos a dar clic ahí y ustedes ahí van a llegar a observar, ¿sí? Van a llegar a observar datos, ¿no? Datos. ¿Qué me dice? Crear gráfico a partir de la siguiente tabla, ¿sí? ¿Esto será una tabla? Sí es una tabla, ¿no? Me ubico en una celda, ¿sí? En una celda, le doy clic en cualquier celda y se habilita la pestaña diseño de tabla. Ahí está, se ha habilitado la pestaña diseño de tabla. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy dentro de una tabla, que yo me encuentro dentro de una tabla, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Por acá abajo, lo que vamos a hacer es llegar a este gráfico final.
Si ustedes observan, por acá tenemos un gráfico circular, tenemos otro gráfico, por acá tenemos la cantidad de mujeres y de varones. Y por acá tenemos el total de sueldo de los trabajadores. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar. Vamos a trabajar acá. ¿Sí? Por acá, esta es una imagen. Esta es solamente una imagen. ¿Sí? Entonces nos vamos por acá y vamos a empezar a trabajar. A ver, mujeres, varones. A ver, por aquí sí te voy a aumentar un poquitito nomás. Muy bien, por acá me ubico y empiezo a digitar. Mujeres. Por acá hago clic y le pongo varones. ¿Sí? Acá quiero que, según esta tabla, quiero que me muestre cuántas mujeres hay. Y por acá quiero que me muestre cuántos varones hay. ¿Sí? ¿Qué debo hacer aquí? A ver, ¿quién me puede ayudar? Para obtener la cantidad de mujeres que hay en esta tabla, ¿qué es lo que yo debería de hacer en esta celda? ¿Debería contar uno por uno? ¿Qué debería de hacer? Ahí está, muy bien. Utilizar una función. Sí, excelente, muy bien. Olger Mamani, la Kelly también. Ahí está, excelente. ¿Sí? Entonces tenemos que utilizar una función. Y la función que nos va a ayudar a contar, sí, es la función contar, sí. ¿Sí? Miren que dentro de esta tabla yo tengo, ¿sí? Como me dice, cantidad de mujeres y varones. ¿En función de qué columna yo voy a trabajar? En función de la columna sexo. ¿Sí? Dentro de esta tabla solo existe una columna donde identifica a la persona si es varón o mujer. ¿Sí? Si es varón o mujer. ¿Sí? Entonces voy a trabajar en función de esta columna, del sexo. ¿Sí? Entonces vamos. Me ubico en esta celda de aquí. ¿Dónde, profesora? Me ubico en la celda donde dice mujeres. Ahí le doy un clic y empiezo a trabajar. ¿Sí? Le pongo igual, igual, igual. Y pongo, ¿no? Contar punto sí. Ahí está, me ayudo de la ayudita de Excel. Contar punto sí. Doble clic. 1, 2. Rango. No veo, profesora. Está muy chiquitito, no veo. Si no ven aquí, vamos a trabajar acá en la barra de fórmula. ¿Qué me dice acá? Igual contar punto sí. Me pide el rango, ¿no? ¿Sí? Y el criterio. El criterio es la condición. ¿Sí? El rango es donde se encuentra la condición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a seleccionar todas las celdas, ¿sí? De la columna sexo. ¿Sí? Todas las celdas de la columna sexo. Listo. Ahora, ¿qué hago? Pongo punto y coma. Ustedes cuando seleccionan celdas de una tabla, siempre les va a aparecer así. Tabla 3, entre corchetes, la columna que están seleccionando. ¿Sí? Así les va a aparecer. Ahora, punto y coma. Ahora coloco el criterio. ¿Sí? El criterio es mujeres. ¿Qué celda debería seleccionar? Ahí está. Lo puedo colocar como dice acá. La 3. Winnie. Le puedo poner entre comillas. M. M sería de masculino, ¿no? Masculino. F de femenino. ¿Sí? M es de masculino. Masculino son los varones. Y F, femenino. Femenino representa las mujeres. ¿Sí? Entonces, acásito, yo lo que puedo hacer es colocarlo entre comillas, la letra F. O, si ustedes no quieren poner entre comillas la letra F, lo borran y colocan. Seleccionan la celda que tiene la letra F. Cualquier celda que tenga la letra F. ¿Sí? Entonces yo hago clic en la celda que tiene la letra F. ¿Sí? Y listo. Eso es todo. ¿Sí? Entonces le dan un enter y ahí nos va a mostrar, ¿no? ¿Sí? Me está indicando que hay 6 mujeres. Me ubico acá. Varones.
Me ubico acá. Igual contar puntos sí. Doble clic. 1, 2. El rango. De este rango de celdas, quiero que me cuente a todas las celdas que tengan la letra M. ¿Sí? Para eso hago clic en cualquier celda que tenga la letra M. Clic. Eso es todo. En cualquier celda que tenga la letra M. De este rango de celdas me va a contar todas las celdas que tenga la letra M. Eso es todo. Sin cerrar paréntesis, le doy un Enter. Y ahí como resultado tengo 16. ¿Sí? 16 varones y 6 mujeres. Ahora, estos datos lo vamos a representar a través de un gráfico. ¿Sí? Estos datos lo vamos a representar a través de un gráfico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que vamos a hacer es seleccionar esas 4 celdas, el nombre, los nombres, mujeres, varones, y los resultados, que es 6 y 16. Como profesora, seleccionamos, ¿sí? Las 4 celdas, ¿sí? Mujeres y el resultado, varones y el resultado. Una vez que lo hemos seleccionado, lo que vamos a hacer es dirigirnos a la pestaña Insertar. ¿Sí? Le voy a dar clic en la pestaña Insertar. ¿Sí? Y nos vamos al grupo de gráficos. ¿Qué deseo insertar? Deseo insertar gráfico. Para eso me debo dirigir al grupo de gráficos. Al grupo de gráficos. ¿Sí? Nosotros vamos a observar una variedad de gráficos. Si yo paso mi cursor por acá, miren que puedo insertar un gráfico, dice circular o de anillo. Si paso mi cursor más arribita, puedo insertar gráficos de líneas o de áreas. Si paso mi cursor más arriba, puedo insertar, dice, gráficos de columnas o de barras y así sucesivamente. O también puedo hacer clic acá donde dice gráficos recomendados. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer yo en estos momentos es seleccionar acá, ¿sí? Voy a insertar un gráfico circular. Para eso le doy clic encima, le doy clic y lo que voy a hacer es elegir, ¿no? Elegir el tipo de gráfico. He elegido el tipo de gráfico circular, pero cuando ustedes eligen un tipo de gráfico circular, todavía puedes elegir las opciones como en 2D, en 3D o en anillos. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a elegir para la clase del día de hoy es gráficos en 3D. ¿Sí? Gráficos en 3D. ¿Sí? Gráficos en 3D. Gráficos en 3D. Gráficos en 3D. Para eso le doy un clic. Clic. Y ahí ustedes van a obtener su gráfico, ¿no? Su gráfico. Ahora, ¿este gráfico lo pueden mover? Por supuesto. Le das un clic en el área en blanco, clic, sostenido y lo puedes arrastrar a donde tú desees. A la hora de seleccionar el gráfico, quiero que se den cuenta que en la parte superior nos ha aparecido una nueva pestaña llamado diseño de gráfico. Y ahí encontramos, ¿sí? Varios estilos. Miren que automáticamente como hemos insertado este gráfico, se ha insertado con este estilo. Pero si tú deseas, puedes cambiar el estilo, ¿sí? La apariencia. Miren, con solo pasar mi cursor, ustedes van a ver que va a haber un cambio. Quieren verlo quizás en porcentajes o de esta forma. Con solo pasar el cursor, ustedes van a ver un cambio. Con solo pasar el cursor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a elegir uno de estos gráficos, uno de estos estilos, diría. Ya hemos elegido el tipo de gráficos, que es el circular. Entonces, voy a cambiar el estilo, ¿no? Porque así, de esta forma se encuentran mujeres, varones, pero solamente está de color. Pero yo quiero que me muestre quizás en porcentajes. Entonces, lo que puedo hacer es dirigirme por acá, miren. Aquí me aparece encima del gráfico y del color, me aparecen los nombres varones y mujeres. Por acá
puedo elegir esta de acá que trabaja con... Sí, entonces le voy a dar un clic acá, clic, Yo he y listo, venido. ¿no? Espérate, Ahí pues está. tengo que Si esperar. quiero agrandar el gráfico, lo que puedo hacer es, a través de estos puntitos blancos, lo que puedo hacer es agrandar. Me ubico ahí y lo jalo hacia abajo. Sí, entonces estoy agrandándolo yo el gráfico. ¿Sí? Entonces, a ver, coméntenme si hemos logrado insertar nuestro gráfico. A ver, vamos, coméntenme. Muy bien, ahí está, veo Judith, Olger, Kelly, ahí está muy bien. Winnie, ahí está, excelente, muy bien. Ya hemos insertado nuestro gráfico, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo podemos agrandar nuestro gráfico o disminuirlo, ¿no? Ahí está, miren. Sí, lo podemos agrandar o disminuir este gráfico. Acá dice título del gráfico. Sí, título del gráfico. Lo que puedo hacer es ponerle un título, como por ejemplo le podemos poner porcentaje de varones y mujeres. ¿Sí? ¿Lo puedo hacer? Por supuesto. Me ubico acá donde dice título del gráfico. Voy a hacerle zoom un poquito más para que se logre visualizar. Título de gráfico. Y ahí le puedo poner porcentajes, ¿no? Como acá abajo. Acá abajo les había puesto un ejemplo. ¿Sí? Porcentaje de mujeres y varones, ¿no? Entonces vamos a poner algo así. Porcentaje de mujeres y varones. Si es por acá le puedo poner, me ubico acá y empiezo a eliminar, ¿no? Porcentaje de mujeres y varones. Le pongo acá. Porcentaje de mujeres y varones. Y varones, ¿sí? Porcentaje de mujeres y varones. Listo. Miren que acá hay una pequeña leyenda, el azul que representa a las mujeres. El anaranjado representa a los varones, ¿sí? Muy bien, ya tenemos un pequeño gráfico acá. Cada vez que ustedes le hagan clic en el gráfico, ¿qué es lo que van a lograr visualizar? Al lado derecho les va a aparecer 3 botoncitos. 1, 2 y 3. ¿Sí? 3 botoncitos. ¿Para qué? Para que puedan modificar este gráfico. Como por ejemplo, miren por acá. Si yo le doy clic en el gráfico, hago clic en el signo más, clic, van a lograr visualizar los elementos del gráfico. Como por ejemplo, miren que está activo título del gráfico. Es por eso que ustedes logran visualizar el título del gráfico. También dice etiqueta de datos. ¿Cuál es la etiqueta de datos, profesora? Es este porcentaje, donde dice 27%, 73%. Y también está activo la leyenda, que es esto de acá, abajo, donde dice mujeres y varones. ¿Sí? Ahora, ustedes pueden, muchas veces, a veces queremos realizar modificaciones en cuanto a la etiqueta del datos, etiquetas de datos. Entonces, lo que pueden hacer, miren, que cada elemento del gráfico, con solo pasar el cursor, al lado derecho hay un pequeño triangulito. Si ustedes le dan clic en ese triangulito, ¿qué va a pasar? Les va a aparecer más opciones. Ahorita está en la opción de centro. Es por eso, la etiqueta del dato lo están visualizando en el centro. ¿Sí? ¿Verdad? Si yo le doy clic en, si paso mi cursor acá donde dice extremos internos, miren que la etiqueta del dato se ha ido al extremo. Extremo exterior, o sea, miren las etiquetas de datos que se han ido a la parte externa del gráfico. Pueden realizar algunos ajustes, llamadas de datos o más opciones, ¿no? Pueden realizar acá, hacerle clic en más opciones, clic, y al darle clic en más opciones pueden trabajar aquí, en estas opciones. Imaginen que ustedes quieren ver el porcentaje y también estos números de acá, 6 y 10. Entonces lo que pueden hacer es activar este botoncito que dice valor. Y miren, se va a observar ya el valor que es 6 también en porcentaje. O quizás no quieren ver en porcentaje, sino quieren ver
solamente el número, ¿no? 6 mujeres y acá 16 varones. Lo desactivan porcentaje para que vean solamente el total, ¿no? El total de personas que representan las mujeres y el total de personas que representan los varones. O si no, trabajar con porcentajes, ¿sí? Lo puedo poner valor y porcentaje o solamente porcentaje, ¿no? Dejarlo ahí, ¿sí? Lo cierran esta ventanita en el caso de que ustedes quieran configurar su gráfico, ¿sí? Eso es opcional. Ahora, ¿qué es el pincelcito? Miren, son los estilos de gráfico para que cambie un poco la apariencia. Miren, le dan clic en el pincelcito y ¿qué les va a aparecer? Pueden cambiar, ¿no? La apariencia. Ahorita está en esta opción. Si yo paso mi cursor ahí, miren cómo cambia. Cambia el estilo, el diseño del gráfico. Sigue siendo circular, pero solamente cambia la apariencia, se puede decir, ¿no? Miren. ¿Sí? Entonces yo lo voy a dejar ahí, ¿no? Miren que acá también voy a compartir con esos. Le doy un clic en el pincelcito. Acá están con 2 colores, ¿no? Anaranjado y azul. ¿No te gustan esos colores? Puedes hacer clic acá en colores. Puedes escoger otro color. Este color, 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 este color. Puedes escoger los colores que tú quieras trabajar, ¿no? Quizás no te gusta. Es algo común trabajar con esos colores. Lo puedes trabajar, miren, con este color, ¿sí? Acá en esta opción de color. Color. Ahora, el embudito. El embudito, pues, va a representar siempre un filtro. Cuando ustedes realizan los gráficos, a veces cuando, en este caso, ¿no? Solamente estamos visualizando en este gráfico 2 particiones. En este caso, los de color azul representan a las mujeres y por acá el color anaranjado representa a los varones. Entonces puede haber más particiones, ¿no? Quizás trabajan con otro tipo de datos, entonces van a ver distintos colores en tu gráfico. Entonces lo que ustedes pueden hacer para poder explicar quizás, pueden realizar filtros a sus gráficos, haciéndole clic acá en este embudo, clic. Como por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Clic en el embudito voy a hacer. Y por este lado, miren, me va a aparecer una ventanita. Lo mismo, ¿no? Ustedes en el gráfico están llegando a visualizar tanto a las mujeres y los varones. Celeste representa a las mujeres. Color anaranjado representa a los varones. Por eso miren en el filtro. Si yo quisiera visualizar solamente de los varones, desactivo y activo varones, nada más. ¿Sí? Varones, y lo pongo a aplicar y me va a mostrar, ¿no? Solamente a los varones. ¿Sí? Quizás yo quiero a las mujeres, entonces me va a mostrar a las mujeres. ¿Sí? Lo pongo a aplicar, me va a mostrar a las mujeres. Varones, lo activo, lo pongo a aplicar, ¿no? Puedo trabajar de esa forma también. ¿Sí? Yo lo voy a dejar como estaba, ¿sí? Y lo voy a poner a aplicar. Pueden realizar filtros a sus gráficos. Ahora, en la parte inferior, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, total de sueldo de los trabajadores. Total del sueldo de los trabajadores. Entonces, lo que vamos a hacer es obtener el total de sueldo de los trabajadores. Para eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a combinar 2 celditas. Miren, tengo acá una celda y acá otra celda. Voy a seleccionar 2 celditas y le voy a dar clic acá, miren. A esta opción. Combinar y centrar. ¿Para qué? Para que estas 2 celdas que acabo de seleccionar se convierta en una sola celda. Para eso, miren, selecciono las 2 celditas y me voy a la opción de combinar y centrar. Listo. Ya lo he combinado, ¿no? Lo mismo voy a hacer acá abajito. Selecciono las 2 celditas y hago clic en combinar y centrar. ¿Sí? Listo. Aquí cito, ¿qué es lo que voy a poner? Total de sueldo, ¿no? Y por acá voy a poner el total del sueldo. ¿Sí? Total de sueldo de los trabajadores y aquí cito voy a poner el total. Para obtener el total, ¿qué debería de hacer aquí? A ver, ayuden. ¿Qué debería de hacer acá para obtener el total del sueldo? Ahí está. Debo realizar la suma. ¿Sí? Debo sumar. Para poder sumar, ¿qué es lo que debo hacer?
debo utilizar una función. Me ubico en esta celda, me voy a la parte superior y pongo igual. Igual, suma. Doble clic. Ahora, ¿qué hago? Voy a seleccionar qué celdas yo deseo sumar. Entonces voy a seleccionar todas las celdas que corresponden a los sueldos. Eso es todo. Ahora, ¿qué hago? Aplasto la tecla Enter. ¿Sí? Entonces acá ya me va a mostrar el resultado. Para que se vea grandecito, ¿qué hago? Aumento el tamaño. ¿Sí? Aumento el tamaño. A ver, lo voy a aumentar. Si no se logra visualizar como es en mi caso, ¿qué es lo que hago? Tengo que aumentar la altura de la fila para que se logre visualizar. ¿Sí? Entonces estaría quedando de esta forma, ¿no? Le puedo dar un rellenito. Por acá otro color de relleno. No sé, un anaranjadito. ¿Sí? Entonces acá ya tengo el total de sueldo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos utilizado la función suma y hemos sumado todos los sueldos de los trabajadores. Luego, ¿qué hice? Seleccioné la celda y aumenté el tamaño, ¿no? El tamaño del número, o sea, el tamaño de la fuente. Aumenté a 20. Luego lo que hice es asignarle un relleno a esa celda, un color. ¿Sí? Eso es lo que hice. Ya tenemos acá el total del sueldo. Finalmente, lo que vamos a hacer aquí es crear un gráfico. Por acá, si ustedes visualizan la imagen, acá dice sueldo de trabajadores. Sueldo de trabajadores. Sí, acá están todos los nombres de los trabajadores y acá se está visualizando a través de un gráfico los sueldos de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? A ver, ¿qué es lo que debería de hacer para crear el gráfico? ¿Qué columnas yo debería de seleccionar? ¿Debería seleccionar todo? ¿Todas las columnas? ¿O solo debería seleccionar un par de columnas? Si nosotros visualizamos acá abajito el gráfico, en este gráfico están los nombres, ¿no? Los nombres, ¿sí? Excelente, ¿no? Lo que vamos a hacer es seleccionar los nombres y los sueldos, ¿sí? Los nombres y los sueldos. Entonces, para crear mi gráfico, yo primero debo seleccionar las columnas, ¿sí? Entonces, tengo que seleccionar uno. Voy a seleccionar los nombres. Los nombres. Selecciono todas las celdas donde están escritos los nombres de los trabajadores. Ahora, para seleccionar la otra columna, se ha desactivado el otro. Selecciono y ahora para seleccionar al mismo tiempo la otra columna no me permite. ¿Qué debo de hacer? Debo aplastar la tecla control. Excelente, muy bien. Debemos aplastar la tecla control. Mire, primero lo que vamos a hacer es seleccionar los nombres. Todo ese rango de celdas, seleccionamos los nombres. Y ahora, con uno de nuestros deditos, aplastamos la tecla control. ¿Cuál es la tecla control, profesora? Esta teclita de acá. ¿Sí? Aplastamos la tecla control y no lo soltamos. ¿Sí? ¿Cómo, profesora? Una vez que he seleccionado todo este rango de celdas, ahora, ¿qué hago? Aplasto la tecla control. Y luego selecciono el otro rango de celdas. Ojo, sigo aplastando la tecla control. Listo. Ahí recién suelto la tecla control. Entonces ya tengo dos columnas seleccionadas. ¿Sí? Ahora me voy a ir a la pestaña insertar y voy a seleccionar un gráfico. Miren, voy a utilizar esta opción de gráficos recomendados. Le voy a dar clic. Al darle clic en gráficos recomendados, Excel ya te recomienda, ¿no? Según los datos que tú has seleccionado, Excel te recomienda qué tipo de gráfico puedes utilizar para representar esos datos que acabas de seleccionar. Puedes seleccionar este tipo de gráficos, que es barras agrupadas. Puedes seleccionar este tipo de gráfico o este tipo de gráfico.
nosotros vamos a seleccionar este gráfico, clic, y le voy a poner clic en el botoncito aceptar. Entonces ya tenemos acá un gráfico, ¿sí? Un gráfico de barras. Entonces lo voy a agrandar un poquito. Si no te gusta el color, ¿sí? El color, el estilo, lo que puedes hacer, miren que estoy seleccionando el gráfico y en la parte superior ya estoy viendo, ¿no? Según el gráfico que he seleccionado, por este lado ya estoy viendo los estilos que tengo, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer es, según este gráfico, buscar el estilo que más se adecue. Como por ejemplo, ¿no? Miren, paso mi cursor, a ver, este de acá podría ser, esto de acá podría ser, ¿sí? Pero si utilizo este gráfico, miren que no me aparecen las etiquetas, ¿sí? La etiqueta, o sea, estos numeritos no me aparecen en mi gráfico, ¿sí? No me aparecen las etiquetas. Entonces busco, ¿sí? Un gráfico de tal forma que me aparezcan las etiquetas, ¿no? Podría ser estita, miren estita de acá, o si es que aún así no te gusta el gráfico, lo que puedes hacer, darle clic acá y ahí miren que te aparece, ¿no? Más opciones, ¿sí? Ahí está, miren. ¿Sí? Más. Entonces lo voy a dejar aquí, le voy a dar un clic y listo, ¿no? Ahí ya tenemos nuestro gráfico. Sí, ahí está nuestro gráfico. Le voy a hacer un zoom, a ver, voy a aumentarlo de tamaño y ahí tenemos nuestro gráfico, ¿no? Acá yo puedo darme cuenta que Sósimo gana 2.246.99, Víctor igual, ¿no? Lo hemos representado a través de un gráfico, ¿sí? A ver, ahora coméntenme ustedes, por favor, si hemos logrado en este caso, insertar nuestro gráfico, ¿sí? A ver, vamos, coméntenme. A ver, vamos. Ahí está. Muy bien. Excelente, ¿no? Muy bien. Entonces ya hemos insertado nuestros gráficos en Excel. Finalmente, miren por acá. Hay una hoja, ¿no? Una hoja de ejercicios de color rojo peligro, me dicen por ahí, rojo peligro. ¿Sí? Rojo peligro. Entonces, aquí en esta hoja hay dos, ¿sí? Hay dos tablas, sí hay dos tablas para que ustedes puedan crear su gráfico, ¿no? Puedan crear su gráfico, el gráfico que ustedes deseen, ¿no? Para que ustedes practiquen, ¿sí? Entonces, a ver, hasta ahí habrá alguna consulta. Si no hay ninguna consulta, ahí nos estaríamos quedando. A ver, por ahí. A ver, por ahí, coméntenme. ¿Sí? Muy bien. Nos Si no queda hay practicar, profesor. excelente, ¿no? Sí, siempre Practicar, sí, tenemos que llegar a practicar, si no nos sí, llegamos a olvidar. Todo es olvidar, práctica, ¿no? Si sí, no, nos llegamos a olvidar. sí, Excelente. profesor. Sí, por eso aquícito les dejo siempre en las clases que tenemos. Al final del ejercicio siempre trato de poner ejercicios para que ustedes puedan practicar en casa. Sí, entonces, de esta forma estaríamos concluyendo la actividad del día de hoy. Sí, espero como siempre que la clase haya sido de su provecho. Yo ya me despido, cuídense mucho y que tengan muy buenas noches. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Pásenlo bonito en este fin de semana. Cuídense mucho y conmigo será hasta la siguiente clase. Cuídense mucho. Chau, chau. Ya Gracias, seguro en el profesora. transcurso. Muy bien, muy buenas noches. En el transcurso seguro les van a estar enviando el enlace para que puedan registrar su asistencia. Muy buenas noches con todos. Cuídense mucho. Muy buenas noches, profesora Kelly, José Walter.